¿Qué es decir la verdad según la neurociencia? Pues decir la verdad sería ir a la memoria, es recordar, ¿no? Entonces, si nos vamos al cerebro y ubicamos dónde son las áreas que están más involucradas en la memoria, tendríamos que abrir el cerebro y aquí, en el centro, encontraríamos una estructura que se llama hipocampo. Esta estructura es pues, tremendamente importante para el cerebro, tiene la forma de un caballito de mar, es muy bella y allí hay grandes capas de neuronas, todas densas. ¿Y cuál es la teoría vigente que dice la neurociencia de cómo recordamos las cosas? Pues, por ejemplo, cada recuerdo está codificado por una red. Si yo recuerdo, por ejemplo, la edad que tengo, hay esta neurona, esta y esta, todo esto multiplicado por millones. Si recuerdo mi nombre, será esta y la otra, ¿no? Por eso decimos que recordar es hacer bailar al cerebro, porque cada recuerdo evoca una coreografía de neuronas en nuestro cerebro. Cuando, por ejemplo, a mí me hacen una pregunta, y yo tiendo, por ejemplo, cuando a mí me hacen una pregunta, yo tiendo a decir la verdad, esa pregunta entra, por ejemplo, por mi oído, pasa por el nervio auditivo, llega al cerebro y en el hipocampo evoca ese circuito, esa red neuronal que ha codificado ese recuerdo. Luego, el hipocampo sigue todo su recorrido, manda la información hacia arriba y ya cuando llega a la corteza del cerebro es cuando ya ejecuto y respondo esa verdad. Una edad como, por ejemplo, la edad, pero puedes, en lugar de decirme la edad real, me puedes decir una mentira también. Efectivamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igual que decir la verdad es recordar, decir una mentira es inventarla. Vale. En el año 2011, la Universidad de Bruselas hizo un estudio donde publicaba cuál es el mecanismo de decir una mentira. Cuando a mí me preguntas, por ejemplo, la edad, esa pregunta, como decíamos, entra, llega al hipocampo, y el hipocampo naturalmente va a tender a decir la verdad, es decir, genera el circuito que ha codificado mi edad. Esto es muy interesante porque, según lo que dice este estudio, nuestro cerebro tiende a decir la verdad. Entonces, una vez que ha generado la verdad, ese recuerdo sigue hacia arriba y una vez que llega a la corteza dice, no, vuelve hacia abajo, invéntate otra cosa y me lo vuelves a devolver. Por eso ellos demostraron en este estudio de neuroimagen que mentir es mucho más sofisticado, porque tiene primero que generar la verdad, luego que inhibirlo, luego que inventarse otra cosa. Por eso el tiempo de respuesta, cuando decimos una mentira, es bastante más largo, porque el cerebro tiene que trabajar mucho más. ¿Y qué razones hay para engañar, para contar una mentira? Pues esto depende mucho del contexto. Fíjate que una vez que el hipocampo ha generado ese circuito que codifica la verdad, la respuesta que estaba memorizada, este lo lleva hacia diferentes estructuras de la corteza y en particular a la que está en la corteza frontal del cerebro. Esta área es muy importante porque es la que evalúa el contexto, el momento, la situación en la que yo estoy. Si por lo que sea tú me haces una pregunta y esa parte del cerebro piensa que es mejor decirte otra cosa porque me interesa, esa parte del cerebro manda una señal hasta el hipocampo y es el mismo hipocampo el que tiene que generar, inventarse, imaginar otra respuesta que luego vuelve a mandar arriba. Vale, como decía Marta en su libro, para que haya una mentira tiene que haber alguien dispuesto a creer. ¿Realmente estamos dispuestos a creer? Pues mira, esto es sí y no. Perdón, sí y no. Lo que vi un estudio que se publicó pues, hace un par de años es que cuando tú me estás contando, por ejemplo, una mentira, bueno, cuando estamos hablando, ahora mismo nuestros cerebros se están sincronizando. O sea, hay una parte de mi cerebro que está copiando lo que está pasando en tu cerebro y al revés. Pero si tú me estás diciendo una mentira, la reacción de mi cerebro es diferente a la que tendría cuando tú me estás diciendo una verdad. Esa mentira que detecta inconscientemente nuestro cerebro hace que mi cerebro intenta sincronizarse más, es decir, que hay algo en el fondo que nos atrae. O sea, que realmente pillamos una mentira, pero nos dejamos seducir. Pero ¿qué pasa cuando nos engañamos a nosotros mismos? Pues aquí la Universidad de París hizo una cosa, un experimento muy bello, donde mostraba que cuando nos engañamos a nosotros mismos, el corazón y el cerebro, que tienen que estar constantemente comunicándose para que nosotros podamos percibir lo que pasa, el cerebro responde un poquito menos a lo que hace el corazón. Es decir, es una estrategia que nos vale fenomenal y que la utilizamos y que es verdad que nos invita a cambiar de estado mental. Pero en el fondo, parece que detectamos esas mentiras. Vale, y en el fondo yo creo que también hay una línea muy fina que separa la verdad
y la mentira. No sé si la neurociencia dice que somos todos un poquito mentirosillos. Pues mira, hay un catedrático de la Universidad de Harvard, que es David Schachter, que ha identificado hasta lo que él llama los 7 pecados de la memoria. Es decir, 7 razones por las cuales nuestra memoria es muy moldeable. Es fácil que nos engañemos. La memoria no es ese cajón, ¿no?, donde nosotros guardamos las cosas, o ese ordenador. Pero lo que descubrió la misma universidad es que el estrés, por ejemplo, nos hace mentir, genera lo que se llaman las memorias falsas. Si nosotros estamos viviendo una situación que es estresante, el mismo estrés que nosotros tenemos hace que el hipocampo, esa estructura del cerebro más involucrada en la memoria, esté inhibido. Su actividad está mucho más reducida. Por tanto, lo que está sucediendo no se está guardando de forma apropiada. Cuando luego llega la situación, ha pasado esa situación y me preguntan sobre ello, realmente estoy recurriendo a una memoria que, por así decirlo, ha estado mal grabada. Es una memoria donde no se ha registrado todo lo que sucedió. Esto que se genera mucho con las memorias falsas, que lo hacemos todos cuando estamos en una situación conflictiva, hace que nuestro cerebro seleccione específicamente lo que quiere recordar y lo que no recuerda. Hay una novela de Stefan Zweig que se llama Miedo, que es bellísima porque relata la situación que ha vivido una mujer estresante, y dice una frase que yo creo que reproduce perfectamente lo que dice la neurociencia. Dice: el miedo era como un delicado martillo que golpeaba cada uno de sus recuerdos.